Buenas noches, Montaraces. Otra sesión con EAS, a que hoy estamos diezmados. Esto es la Agenda 2030, queremos tratarla y yo creo que han mandado ahí a la Brigada de Información a que molesten a nuestra gente. El día que nos juntamos todos de verdad, ese día va a ser fiesta nacional. Pero bueno, vamos a seguir con por donde dejamos el último día. El último día hablamos de cómo la Agenda 2030 se puede haber originado, ¿no? Y hablamos sobre todo, pues, de un cierto libro que parece que era mentira, pero se escribió y está escrito y tiene hasta un número de entrada en la Biblioteca de Londres. Luego también, a partir de 1945 y luego de los 50 con la creación de la ONU, aquello se acelera y empieza a tomar más color y forma. La caída del muro de Berlín ya es la guinda del pastel y ya tenemos una Agenda 2030 que depende cada día, se va cambiando de año y te van poniendo nuevos puntos, porque se ve que como 17 puntos les parecían pocos, igual se dejaban alguno, más luego los subpuntos. Entonces, hoy tenemos aquí a Jorge y a Marcos, también de EAS, ambos escritores de EAS, para que nos hablen del tema este concreto. Y vamos a ir declarando los puntos poco a poco en varias sesiones. Entonces, si os parece, empezamos con Jorge, que nos hable del primer punto, el fin de la pobreza. Buenas noches y gracias de nuevo por invitarme a estos entretenidos encuentros. Y efectivamente nos habíais desafiado a eso, a que cada uno nos tocásemos uno de los puntos. Yo de mano quiero decir que, que todos los puntos al final están súper relacionados, todos estos 17 objetivos más sus 169 metas que tienen entre todos al final, pero que todos al final tratan varias esferas de la vida, ¿no? Que pueden afectar a todos los habitantes del planeta, que es la esfera económica, sobre todo, social o psicosocial y ambiental, ¿no? Todo eso es dar vueltas a lo mismo. En cuanto al punto en concreto, el primer punto, que contemplan ellos bajo el título de fin de la pobreza, tengo aquí tomadas las notas de, bueno, por lo menos más o menos resumido de lo que dicen ellos, ¿no? No voy a llamarles élites, aunque no tengamos aquí a Felipe Botalla para recriminarnos que no les llamemos élites, que les llamemos chorizos ricos, bueno, chorizos o yo creo que delincuentes internacionales con mucha pasta, efectivamente. Bueno, voy a omitir el tema élite, pues. Y lo que dice esta gente es, de aquí en el punto uno, fin de la pobreza, que es uno de sus objetivos, dice, de aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Ya de mano, lo inquietante ya es comprobar cómo van a aspirar a tal meta, porque al final marcan los objetivos, pero sus metas o submetas, pero no nos dicen la metodología ni el método que van a emplear para llevarlo a cabo, ¿no? Y dice, y siga así ellos, ¿eh? Dicen, crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional, internacional, es decir, crear leyes, en el caso de España, a golpetazo y a patada de Real Decreto Ley, dice, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, meten ahí al tema de género, tendrá que ver en principio la pobreza con el género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. Vale, pues esto efectivamente ya es bastante significativo, ¿no? Porque ya que aquí se reconoce explícitamente que para dejar de ser pobre hay que aceptar esa ideología de género. Si no aceptas la ideología de género, te vas a joder y aguantar y vas a ser pobre. O asumes lo que nosotros te decimos y que existen tropecientos mil géneros o identidades de género, o si no, tú vas a ser pobre. ¿Con qué juegan? Pues con la base de toda esta Agenda 2030. Te vendemos miedo, vas a ser pobre si no nos obedeces, si no cumplas nuestras leyes o nuestras normativas, ¿no? También meten la cuña en este punto de la pobreza, que en principio tampoco tendría nada que ver, ya no solo con el género, sino con el clima, con el tema del cambio climático. Y dicen, fomentar la resiliencia, palabra del neolenguaje, porque ya no es resistencia, resiliencia. Al final es resiliencia para mí es que te dejes someter y aceptar y tragar todas las barbaridades que nos están contando y vendiendo como bondades. Como decías tú al principio, que todo es como idílico, ¿no? Ya desde el momento en que el logo de la Agenda 2030 es todo multicolor,
¿no? Arcoíris y colorinos para aquí, colorinos para allá, que al final parece que te entra y dices, oye, pues esto no nos pueden vender nada malo ni nada perjudicial a nosotros, ¿no? No, no, es que te están haciendo todo lo contrario, pero te la están metiendo por detrás y tú estás tragando con todo. Bueno, lo que decía, que en el tema de la pobreza meten tanto que tienes que aceptar la ideología de género con todas sus identidades que se han inventado, pero además meten la cuña del cambio climático y dicen así, abro comillas, fomentar la resiliencia, una vez más, de los pobres y, a ver, y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales. Sociales y ambientales que al final van a generar ellos. Generan ellos un desastre, crean unas normas que en teoría son para protegernos y para darnos seguridad, pero todo eso a cambio de qué? Una vez más, la base de la agenda, a cambio de quitarnos libertad y de someternos a sus mandatos y a sus barrabasadas que le están haciendo, ¿no? Dice, es decir, que al final la Agenda 2030 saldrá de la pobreza. ¿Quién va a salir de la pobreza? Si aceptamos eso, quien acepte esa biología que no determina el sexo, sino que demuestra una sensibilidad y que demuestra una sensibilidad con el clima, cambiando, si cambiamos el coche de gasolina por un patinete eléctrico, un tal. Los demás no van a salir de la pobreza. Ya no es una estafa, es un chantaje. O te pliegas a lo que te estamos diciendo o vas a ser pobre. Eso sería un poco el resumen, yo creo, de este punto primero, pero como digo, al final la base de todo, mezclan todo, porque todos los puntos en este de la pobreza están metiendo el clima y están metiendo la ideología de género. Ya, antes de dejar paso a Marcos para que hable sobre este tema, definición de la RAE, hay dos definiciones sobre resiliencia. La primera es capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situación adversos. Segunda posibilidad es capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando hace esa perturbación a la que está sometido. O sea, no es el espíritu estoico. Esto es que te están dando latigazos y que tú no grites, no chilles mientras están en el latigazo. Es resistencia ante un hecho malo. O la segunda sección que he dicho antes, que ya no nos tratan ni como seres humanos, sino como objetos, un material, un mecanismo, un sistema. Y un punto muy importante que te has dejado, y todo esto lo estoy sacando de la página oficial de la ONU, ¿eh? No me estoy inventando nada y pondré el enlace luego allí. Te has dejado un punto muy importante, que esto en cualquier sitio sería un genocidio. Y es, para 2030, reducir al menos a la mitad Sí, sí, sí. de hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con las definiciones nacionales. No creo que se refieran a sacarlos pagándoles dinero o mejorando su estado de esto. Esto, si lo leo tal y como estoy viendo textualmente, es que hay que reducir la población a la mitad de la proporción, un 50%. Efectivamente. Lo tenía aquí apuntado, ¿eh? Lo tenía aquí apuntado. El punto 1.2 es, Correcto. dentro del objetivo 1 es una de las La metas. meta 2. Claro, y es que lo lees efectivamente, literalmente, y es reducir al menos a la mitad la proporción de hombres y mujeres. No dice la pobreza de hombres y mujeres, dice descaradamente la proporción de hombres y mujeres. Es eliminación de la población, De la mitad total. de la población. Pues yo creo que no podemos acusar a todos los promotores de esta barbaridad. No los podemos acusar de que no son claros, de que no lo dicen expresamente y de que no se ocultan en absoluto, ¿eh? Pero no se ocultan en absoluto. Vamos a ver, fijaros bien, a mí hablar de la Agenda 2030 me molesta, me molesta, me parece casi humillante, porque no hay más que leerla o pasar los ojos por encima. Esto tampoco se lee un punto y se leen todo, ¿eh? Todos son igual. Y en todo hay resiliencia y toda esa gabina de cochero que se ha inventado toda esta gente para volvernos medio locos. Son exactamente lo mismo. Pero es tan banal el discurso, es tan banal, es tan absurdo. Quiero decir, esto no tiene la entidad, una entidad intelectual superior a un discurso de mi mundo. ¿Quién se va a oponer
a todos estos planteamientos. Dios mío, 17 planteamientos absolutos, porque todo en términos absolutos, y al máximo, y absolutamente, y totalmente, Bueno, los términos son siempre así. Bueno, la Agenda 2030 trata de arreglar todos los problemas del ser humano creado en el último millón de años y pretenden arreglarlo en los próximos 10. Vale, ¿eh? O sea, qué nivel, señores, qué nivel. Y como muy bien ha dicho Jorge, en ningún momento se nos habla de qué medios se van a emplear, de qué planes hay, de qué coste tienen, de a qué tendremos que renunciar, de qué recursos son los que se van a destinar a esto, porque los recursos son limitados, queridos amigos. Los recursos son siempre limitados. Entonces, en detrimento de a qué otras áreas o a qué otros intereses no se van a dedicar. Entonces, bueno, pues efectivamente, esta es la Agenda 2030, ¿no? Bueno, y yo lo que veo es que lo abarca todo de manera que se tenga en cualquiera de los campos una referencia ideológica, ¿estamos? Que legitime una, cualquier acción que pretenda reducir nuestra libertad, reducir nuestra capacidad de pensamiento, reducir nuestra prosperidad y reducir nuestros derechos. De eso se trata, no se trata de otra cosa. Se trata de poner en pie una excusa con todos los peores elementos que una religión lleva consigo, porque esto no se puede, a esto no se puede seguir de una manera racional, por convencimiento. Además, ni te lo piden ni lo quieren. Lo que te piden es que tienes que tener fe. Y si no tienes fe, que te sometas. Porque si no te sometes vas a ser anatematizado, señalado como hereje y expulsado, cuando no destruido civilmente. De eso se trata. Es un intento para estabularnos, convertirnos. Mirad, yo lo digo cada vez que tengo ocasión. Si tú coges una oveja, tienes una oveja. Si coges 100 ovejas y las pones en un prado, al cabo de 200 años tendrá pues 1000 ovejas, un rebaño. Son un rebaño más grande, punto. Si tú coges a 100 hombres y los dejas en un lugar, al cabo de 200 años lo que tiene es una civilización. Pero de lo que se trata es de reducir, destruir todos los mecanismos que tiene el hombre, primero como persona individual y luego como miembro de una comunidad, para que sea capaz de crear, generar, crear cultura, crear progreso, crear civilización, y lo que pretenden es convertirnos en ovejas, para que juntos no seamos más que un rebaño y no podamos ser otra cosa que un rebaño. Ese es el gran objetivo, estabularnos. Bueno, pues vale, pues de acuerdo. Si es que además vuelvo a decir, es que como no nos engañan, si es que esta gente no nos engaña, pues la Agenda 2030 se resume en una sola cosa que está clara. No tendrás nada y serás feliz. Ahora en ningún momento se pretende acabar con la élite ni con la oligarquía. Vamos a ver, no tendrás nada y serás feliz tú, desgraciado, porque lo van a tener todo, porque lo van a tener todo esas élites dominantes.
Mirad, nosotros hemos vivido quizás la mejor época de la humanidad y quizás la mejor época de nuestra civilización, sin duda ninguna. Además de una carencia de guerra en nuestro suelo, estoy hablando de europeos, occidentales y demás. Hemos vivido una prosperidad y hemos vivido unos avances tecnológicos y unos avances materiales tremendos, 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 como no se han vivido en toda la historia de la humanidad. Y nosotros hemos unido esto a un sentido, a una línea de desarrollo del progreso humano que, bueno, pues que partiendo desde la prehistoria, si se quiere, más recientemente desde el Renacimiento o desde la Revolución Industrial, la época de la Revolución, en fin, de épocas más recientes, ha hecho que nos situamos en esta situación de prosperidad, de desarrollo, de tecnología, etcétera, 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 etcétera. Un continuo. Vale. Mirad, es completamente falso. Lo que nosotros hemos vivido y en el mundo en el que nosotros hemos vivido, los que ahora mismo tenemos una edad parecida o similar, ha sido una burbuja. Y ha sido una burbuja porque después de la Segunda Guerra Mundial interesó a los Estados Unidos crear una barrera en Europa Occidental al comunismo. Y como interesaba, había que alejar a los trabajadores de esa Europa de posguerra, alejarlo de una tentación de hacer la revolución comunista. Y se instauró un sistema por el cual se creaba el estado del bienestar y esa prosperidad de la que hemos disfrutado los trabajadores en Europa Occidental. Mira, hay algo en que parece que nadie cae en la cuenta, y es lo siguiente. Vamos a ver. Ese estado del bienestar que nosotros hemos vivido y del que no hemos beneficiado, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el liberalismo anterior a la Segunda Guerra Mundial. No tiene nada que ver. Pero es que fijaros bien, quien impone esto es quien gana la guerra y convierte a Europa Occidental en un protectorado, que es los Estados Unidos. Pues fijaros bien, no imponen en Europa Occidental el sistema de relaciones laborales estadounidense. No, 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 no. Fijaros bien porque esto no cae nadie en la cuenta. Lo que hacen es establecer el sistema de protección social, de justicia social y demás, fascista. Fascista. Verás, disimulado o disfrazado de socialdemocracia o de democracia cristiana. Pero es el sistema, vamos a ver, que España copia el fuero del trabajador de la Carta del Lavoro de Mussolini. Y el desarrollo de las relaciones laborales, desarrollo del bienestar de los trabajadores, que hay en España no se diferencia en absoluto o muy poquito, o quizá en cantidad o calidad, pero no se diferencia mucho del que hay en Europa. Así que el sistema que se implanta no es el americano. Se quería mantener alejado a los trabajadores de Europa Occidental del comunismo y se consiguió. Pero queridos amigos, ¿qué pasa cuando cae el muro de Berlín? Pues cuando cae el muro de Berlín, las cosas vuelven a su sitio. Las cosas vuelven a su sitio. Porque la verdad de esta película, la verdad de esta burbuja que hemos vivido es la siguiente. Mirad, a lo largo de toda la historia de la humanidad hay una sola regla que ha regido en lo que se refiere a la distribución de la riqueza, con excepción de la burbuja que acabo de comentar del estado del bienestar. La regla que ha regido es lo siguiente: la élite dominante se queda con toda la riqueza disponible y deja las migajas al resto. Punto. Caído el muro de Berlín, ya no hace falta alejar a los trabajadores de Europa Occidental de la tentación de hacer la revolución comunista. Si ya no hay comunismo, se acabó. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué seguir destinando ingentes recursos a sostener el estado del bienestar
recursos de los que bien ven que se pueden apropiar ellos. Y ese es el comienzo, que se ha ido transformando hasta llegar al esperpento que vivimos, porque en ese transcurso, después incluso de la caída del muro de Berlín, se han dado una serie de revoluciones tremendas, como son la de la informática, la de la capacidad de procesar datos, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual, el metaverso. Y todo eso, lo que hace es, para empezar, que no hagan falta tantos trabajadores. No hacen falta trabajadores. No hacen falta ya consumidores para mantener la estructura productiva. No hace falta. Y todos los que no hacen falta no hacen más que consumir recursos. Por muy pobres que sean, no hacen más que consumir recursos. Y como no hacen falta, se trata de eliminar. Y aquí estamos en lo que estamos. Entonces, vamos a ver. Me voy a centrar en el punto de la acción por el clima. Bueno, la mera lectura quizás es uno de los puntos más cortitos, más cortitos en cuanto a medida urgente y demás. Pero bueno, vamos a mencionarla así. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para luchar con el cambio climático. Bueno, que ya da por hecho el cambio climático. Y da por hecho que haya que luchar contra el cambio o con el cambio climático. Yo no sé por qué hay que luchar con el cambio climático. ¿Quién ha establecido que un grado más o un grado menos es justo el que hay que tener? ¿Quién ha establecido que las temperaturas de los años 80 son las mejores y las más perfectas para el planeta? ¿Quién establece eso? ¿Cuál es el modelo de clima para que no cambie? ¿Y cómo va a conseguir que no cambie si el clima cambia sistemáticamente? Bueno, pues bien, vale, de acuerdo. Bueno, pues la primera meta, fortalecer la resiliencia, señores. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Iba a haber resiliencia por aquí. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Cuidado, ¿eh? Aquí nunca falta en absolutamente y en todos los países, sin que quede uno, que no se libre uno de los desastres naturales. Hay que ser tonto para redactar esto. ¿Pero a qué desastres naturales se refiere? Pero si desastres naturales ha habido toda la vida y va a seguir habiendo. Bueno. 2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas estratégicas y planes nacionales. Es decir, que te sometas. Y que los gobiernos se sometan. Hacer que los gobiernos se sometan y que te sometas en comunidad, pues significa que pierdas soberanía. O sea, que tu soberanía va a estar en manos de otros. Muy clarito. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Claro, aquí, si estamos todos muy educados en la voluntad de cambiar el cambio climático, esto tiene que afectar al cambio climático. Esto es un bululú. Esto es un bululú que no es comparable más que creer en la magia. O sea, vamos, es comparable a eso de te envío toda mi energía positiva. Hombre, no aprietes mucho a ver si te hernias, porque no vas a conseguir otra cosa. Quiero decir, si aprietas mucho enviándote energía, puede ser que te hernies, pero nada más. Bueno, pues nada, estos mandan su energía positiva por aquí y por allá.
Cumplir el compromiso de los países desarrollados que no, dice que son participantes en la Convención Marco, etcétera, 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 creando un fondo de 100.000 millones de dólares, amigos. Ya lo tenemos aquí, ya tenemos aquí, ya tenemos aquí. Un enorme fondo para que todo el mundo se corrompa, todo el mundo participe y todo el mundo esté sometido a todo eso. Hombre, ya, claro, ya ves, ya ves. En fin, bueno, mira. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación, la gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes, las comunidades locales y marginadas. Veréis que aquí no se escapa nadie. Estoy resiliente en todos sitios. ¿Eh? En todos sitios. Porque tiene mucho que ver todo esto, haciendo hincapié en las mujeres, los jóvenes y tal. Esto tiene mucho que ver con el cambio climático. Esto es eficacísimo. En fin, bueno, mira, en los que tenemos ya una edad, los que tenemos una edad, veréis que presumo de mi edad porque estoy contentísimo con ella. Estoy cada día más contento con ella porque pobrecito a los jóvenes lo que les espera. Como no espabilemos todos, pobrecitos lo que les espera. Pero los que tenemos ya una determinada edad, oye, vamos a ver, ¿os acordáis del enfriamiento del planeta? ¿Acordáis, no? Claro, el enfriamiento del planeta no se cumplía, vamos, es todo lo contrario. Entonces, vamos, se empezó a hablar del calentamiento global, y eso nos acordamos todos, ¿no? Claro, claro. Como no estaba muy claro, porque mayo marcea, marzo mayea, según y cómo hace el tiempo que, pues como siempre, pues hace el tiempo que hace, el que le toca en cada momento, ¿no? Bueno, pues entonces se empezó a hablar de cambio climático. Ah, amigos, ya tenemos aquí, ¿eh? Esto ya vale para todo. Vale. Pero ¿os acordáis de la lluvia ácida? ¿Os acordáis de la lata que nos dieron con la lluvia ácida? Vale. Oye, ¿y del agujero de la capa de ozono? ¡Ja! ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Que íbamos a estar todos achicharrados a esta altura. ¿Vale? Y la descongelación de los polos. ¿Qué me decís de la descongelación de los polos? Hombre, si los polos se descongelan, el mar sube de nivel. ¿Qué nivel? Señores, ¿qué nivel? Físicamente es imposible. Mirad, si tú coges una porción de agua y la congelas, tienes la misma cantidad de agua. Tienes el mismo volumen, pero la densidad del hielo es menor. Y el volumen, o sea, ocupa más espacio. Al tener más densidad, ocupa más espacio. ¿Qué ocurre? Que el hielo flota sobre el agua, ¿verdad? Pero digamos, el agua que contiene un trozo de hielo que flota sobre el nivel es exactamente el mismo que el agua que desplaza abajo. Si esto es un principio de física, es exactamente lo mismo que lo que está sumergido. Entonces, si un trozo de hielo se descongela, ocupa el espacio que está ocupando cuando era hielo bajo el nivel. Esto se puede hacer el experimento en la casa, quiero decir. Tú coges de una olla agua, vale, de acuerdo, de acuerdo. Y ahora coges una porción y la congelas, ¿eh? La metes en una bolsa para que tenga así un volumen o una forma tal, vale, la congelas. Bien. Y ahora en esa misma olla tú coges y metes el trozo de hielo. Verás que el agua se queda a ras de la olla. Habrá una parte del hielo que sobresale sobre el nivel. Bueno, deja que se descongele. Verás cómo no se derrama ni una gota. Si se descongelan los polos, no sube el nivel del mar. Ea, no sube el nivel del mar si se descongelan los polos.
Bueno, ¿y os acordáis de la extinción de los osos polares? Y además, como ya no los localizaban en sus zonas en las que estaban y tal, y bueno. Bueno, pues resulta que hay más osos polares hoy que nunca, porque lo que han hecho ha sido cambiar, o sea, cambiar sus espacios vitales. Y hay hoy más osos polares que nunca. Hombre, atento, ¿eh? A la desertización. Hoy hay más masa arbórea que nunca también. Y la desaparición de de la isla Indonesia, estas que están a ras del mar. Claro, si se descongelan los polos, que ya hemos visto que es una tontería, pero claro, como los polos se iban a descongelar y el mar iba a subir, iban a desaparecer la isla. Bueno, pues esa isla Indonesia han aumentado su superficie, señores. Su superficie hoy es mayor que cuando empezaron a decir todas estas tonterías. Si hablamos de la contaminación por CO2, bueno, aquí ya es cuando entramos en eso, en cosas que difunden gente que no tiene absolutamente ninguna idea, pero ninguna idea, ¿eh? Y porque vamos a ver, es que el CO2 es la clave de la vida. Pero si es que es una parte de la atmósfera, es un gas que lo que hace es contribuir a la vida, propiciar la fotosíntesis, hacer que las plantas crezcan, que haya más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que, bueno, vamos a ver. Mirad, hay cosas, por ejemplo, en enero del año pasado, en enero del 2022, explotó el volcán Unga Tonga en el Pacífico. Qué poco se ha hablado de él. Yo sí me acuerdo de haber visto la noticia y demás, pero no se ha vuelto a hablar de él. Y fijaros, salió un científico porque fue la mayor explosión volcánica de los últimos 100 años. Terrible. Y hubo un científico que dijo, señores, les parecerá mentira, pero las cenizas que se han expulsado y los gases que se han expulsado a la atmósfera van a hacer que las temperaturas suban en los próximos 5 años. ¿A que está haciendo más calor? ¿A que sí? Pero nadie se refiere a este científico, nadie se refiere a esta erupción volcánica, nadie se refiere a esto. Bueno, vamos a ver, os digo una cosa, que cambio climático hay siempre. ¿Han subido las temperaturas? Vale, pues sí. ¿Y qué? Que señores, que estamos entre dos glaciaciones, que no pasa nada. Si suben las temperaturas a medio camino entre dos glaciaciones, pues ya bajarán, porque lo que tenemos por delante es otra glaciación. Eso hablando en términos de era geológica. Pero es que también hay a lo largo, que esto se sabe y se conoce, ¿eh? Entonces, esto sí es científico. Se conoce que a lo largo de la historia ha habido pequeñas glaciaciones. Bueno, pues os comunico que la pequeña glaciación que comenzó al comienzo del siglo XVIII, sí, hay una pequeña, ha habido más, se conocen, por ejemplo, en época romana hubo también una pequeña glaciación y hubo también, o sea, que se conocen a lo largo de la historia, hay varias, pero la última empezó a finales del siglo XVIII. Pues mire usted, esa pequeña glaciación, que sepan ustedes que está terminando. Hombre, si se termina una pequeña glaciación, ¿subirán las temperaturas o no? Vale. Bueno, pues dice, bueno, es que hay pruebas científicas del cambio climático y si tú lo niegas, estás contra la ciencia porque eres un negacionista. Bueno, que sepan todos ustedes que las pruebas científicas que hay no son ni más ni menos, ¿eh? que patrones metidos en un ordenador y cálculo hecho en un ordenador
Y ese ordenador no tiene ni de lejos, tiene todos los datos que debía de tener para hacer esa predicción. No los tiene, porque entre otras cosas, el 80% no los conocemos, porque el clima es siempre algo que funciona y evoluciona a muy largo plazo. Repito, muy largo plazo. Es una cosa que funciona entre glaciación y glaciación, no digo más. O sea, son unos 10.000 años, o son unos 10.000 años entre una cosa y otra. Bien, con los datos que actualmente tenemos, tratar de que un ordenador nos dé un pronóstico del clima futuro es exactamente igual que si con los datos de hoy pretendiéramos pronosticar el tiempo que va a hacer el año que viene. Es un disparate. Es un auténtico disparate. Si no se puede predecir el tiempo que va a hacer dentro de 15 días. ¿De verdad? Hombre, ¿qué pronóstico acierta en detalle? En los detalles que estos quieren, porque estos, pues fíjate, 169, no sé cuánto, y lo otro y tal. Esto no se le escapa, a estos no se les escapa un detalle, pues son muy científicos ellos. Son científicos. Bueno, ¿qué científicos son? Me asusta los científicos que son. Bueno, si no somos capaces de predecir con cierta seriedad el tiempo que va a hacer dentro de 15 días, estos nos van a decir lo que va a hacer en el año 2050. Pero es que no aprendemos si es que además lo llevan haciendo desde los años 80, dándonos la vara desde los años 80 y no se ha cumplido ni uno solo de los pronósticos, ni una sola de las predicciones de los científicos. Y hablar por los científicos. Eso es, muy científico. Pues mira, no hay una sola prueba de esto. En cuanto al CO2, voy a terminar, me estoy alargando demasiado. La culpa es vuestra que no me interrumpí, pero bueno. Vamos a ver. Es que a mí, como me deis carrete, estamos perdidos. Bueno, mira, vamos a ver. Que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa que la contaminación mundial total del planeta, o lo que contaminan los países en este momento, se eleva a 32.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, de CO2. Bueno, sabed que China contamina, o sea, produce un 26% de la contaminación total. Es decir, China contamina tanto como Estados Unidos, la Unión Europea y la India juntas. Cuidado, ¿eh? Vale, vale. Fijaros bien. ¿Cuánto contamina China? Pues China contamina el 26% de 32.000 toneladas, pues de 32.000 millones, eso. China contamina con 8.512 millones de toneladas de dióxido de carbono. 8.512 de dióxido de carbono. ¿Sabéis cuánto contamina España? 232. 8.512 contra 232. ¿Sabéis el incremento que ha tenido China en la expulsión en la contaminación que ha producido por CO2 entre el año 20 y 21? El incremento que ha habido, señores, 3 veces la emisión total de España. Y en estos términos, ¿queremos nosotros arruinar nuestra agricultura, nuestra ganadería, poner trabas a la industria, poner trabas a absolutamente todo, pagar la energía a millón? ¿Para reducir qué? ¿Pero qué vamos a reducir? ¿Pero qué desgraciados somos? ¿Pero qué vamos a reducir? Si, fijaros bien, además, de entre 186 países,
En el ranking de los más contaminantes, España ocupa el lugar 155. Si es que encima somos de los menos contaminantes. Y estamos volando, y estamos volando centrales térmicas cuando en China se abren 2 cada semana. O sea, nosotros, fijaros bien, vamos a ver. Esto es un plan mundial. Ah, amigo, fíjate, un plan mundial, es decir, que obliga a todos. Toda la humanidad nos vamos a poner en marcha para solucionar el cambio climático. Y todos vamos a tomar todas esas medidas resilientes y maravillosas y tal y que cual. Vale, fenomenal, ¿eh? Vale. Bien. ¿Quién es toda la humanidad? Porque vamos a ver, China ha dicho que ni hablar y está contaminando como si no hubiera un mañana. Oye, pues si la humanidad la formamos 7.500 millones de personas, poquito más. Pero vamos, 7.500, es para hacer las cuentas. Comprendo que son brochazos, pero ya bastante me he extendido. China, vamos a ver, China ha dicho que ni hablar. O sea, que de los 7.500 a 1.500 millones de chinos no le afecta no, están por la labor del cambio climático, ¿vale? De renunciar a nada, ni de sacrificarse, ni de arruinarse por nada, nada. Pero espérate, que la India ha dicho que verde la han cegado, que con ellos no cuenten. Son otros 1.500. Bueno, pues de la humanidad, de esos 7.500, ya tenemos 3.000 que no. Vale. Pero es que en África hay 1.500 millones de personas. ¿Qué anda? Dile tú a África y África, ¿qué vas a hacer con África? Pero vamos a ver. Bien, pues ya tenemos 4.500. O sea, de eso de la humanidad en marcha, ya tenemos 4.500 que no. Claro, te voy a decir una cosa. En el Islam hay 1.500 millones de musulmanes. Vosotros veis a 1.500 millones de musulmanes muy dados a sacrificarse para que el cambio climático y a renunciar y no sé qué por el cambio. Pues ya llevamos 6.000 millones. Cuidado, ¿eh? Pero claro, dice Estados Unidos que desde luego que sí, que muy bien, que el cambio climático y todo lo que queráis y todo lo que queráis decirme. Pero cuidado, ¿eh? Que Estados Unidos ha dicho que lo que no va es a afectar a su aparato productivo. Así que, vamos a ver, pues son 320. Y si metes ya a Iberoamérica, oye, que son 600 y pico millones, pues ya tenemos 7.000 millones de la humanidad que esta basura, esta trampa mortal, este embeleco, este engaño, este engañabobo, a 7.000 millones no le afecta. ¿A quién le afecta? Hoy, lo único que quedan, los europeos. ¿Y no será que el objetivo es destruir Europa? Como lo ha sido, que eso ya sería otro tema y que ya digo, termino aquí y sería extenderse demasiado. Pero el objetivo de destruir Europa es un objetivo que está en pie desde el siglo XIX y se ha materializado a lo largo de todo el siglo XX y se seguirá materializando. Y si tuviéramos las claves, se explicaría hasta la actual guerra de Ucrania. Y me callo ya y perdonadme, de verdad, perdonadme todo. Vale, añadiré ya unas cosas y doy paso a Jorge. Es que sobre lo que has hablado tú, claro que dices que hay muchos estudios en parte también de parte, porque claro, aquí cuando algo no está de moda no puedes publicar. Si quieres estudiar y que hay alta subvención, tienes que publicar lo que quiere la gente oír. Segundo, hablas también del calentamiento global, que sí, que se me iban dando por culo de los 80. Y yo recuerdo que había una noticia en los 90, no sé si era mediados, finales de los 90, en los que Madrid en 2021 o 2022 por ahí está inundado. Yo ahora estoy esperando que lleguen los cubos de agua para que la inunden. Y había otro punto más, que es también determinar lo que has dicho en parte también tú, que eso sería otro debate, que es qué parte del cambio climático ha hecho el hombre. ¿Cuál es el cambio climático antropomórfico, no el natural? Y a la última sí me callo ya. A los más jóvenes, que ahora está pasando mal, que hay mucha sequía, mucho cambio climático. Los que tengan ya 40 años se acordarán de los 90 y la sequía de los 90. Hombre, no, perdona, de los 90 hombre, vamos a ver, mira, que yo me acuerdo a ver en el nodo al jefe del Estado que había en aquel momento hablando de la pertinaz sequía, Yo y es yo era que, un crío, yo y es que no viví el nodo, hablaba hijo de la mío. pertinaz sequía. Yo Yo sí soy lo he hijo de la visto, democracia, por desgracia. Yo yo, no yo, viví el antiguo no, régimen. yo lo he visto, yo lo he visto, y Yo luego por refilón, yo tengo un año menos que la Constitución.
Bueno estaba. Qué lástima. Comento alguna cosa. Has dicho muchas cosas. Dispara. He ido pincelando aquí dentro de los apuntes que tenía yo y has tocado de todo, aparte de lo del clima. Y tenía yo que apuntado al principio de el documento propiamente de la agenda es gracioso, entre comillas. Cuando hablabas tú de que al final no la soberanía propia de cada uno de los pueblos, sobre todo los pueblos europeos, porque tengo claro que efectivamente, como acabas de decir al final, esto es el objetivo principal es contra Europa, contra la población europea, blanca, sobre todo, ¿no? Digo sobre todo porque, bueno, la población europea siempre fue blanca, lo que pasa es que cada vez menos ahora mismo, ¿no? Y lo gracioso, eso, por la pérdida de soberanía que supone la aplicación de todas estas medidas, quien mande ya es otra cosa, esta plutocracia más o menos oculta, para los que estamos aquí, para los despiertos no es tan oculta, ¿no? Y a lo que voy, empieza el documento de la agenda diciendo, con dos cojones, ¿eh? Nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno, bueno, puntos suspensivos, en nombre de los pueblos a los que servimos, con toda la jeta, a los que servimos, dice, estamos resueltos a poner fin pues a todo esto rollo que hemos dicho ahora, ¿no? La pobreza, el hambre en el mundo, de aquí al 2030, dice, y combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos a construir, pues ya está la retórica, sociedades pacíficas, que sean justas, inclusivas, proteger los derechos humanos, todas estas cosas preciosas. Igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, los demás nada, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Pero es que lo cojonudo es que dicen nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno, en nombre de los pueblos a los que servimos. No, en nombre de los pueblos a los que estamos intentando someter y estamos puteando, así de claro, ¿no? Y todo eso, bueno, con esos 17 objetivos y las 169 metas o submetas que tiene cada objetivo. Otra de las cosas que también ha comentado Marcos es, bueno, que todo el documento este de la agenda está repleto de, bueno, al final, de retórica totalmente hipócrita, bien pensante y de Alicia en el País de las Maravillas y tal y cual, ¿no? Y yo no me he leído todo el documento de la agenda de la ONU, he entrado en la página y tal, no sé qué, bueno, más o menos he apuntado los puntos, he hecho un pequeño resumen, pero sí que me he dedicado a coger palabras que repiten, pero exageradamente, y que te hacen, esto ligándolo un poco con toda la programación neurolingüística y este neolenguaje que nos van metiendo poco a poco a machamartillo y la gente de la calle la replica sin saber ni lo que es, ¿no? Todo este tema que hemos dicho, la resiliencia, igualdad de género, no sé, tienen ahí un montón de palabras. Mira, yo me dediqué a coleccionarla y lo dejé cuando estaba llegando casi a 100. Sí, sí, es que es una palabra, Por sostenibilidad, ahí andará, por ahí tendré una lista, ¿sabes? Una lista de casi 100 memeces. sí, sí, pero eso, y que la oyes a la gente de la calle decir, y lo dicen, se llenan la boca de eso, como que, joder, qué enterado estoy, ¿no? Qué enterado estoy, no. Es que estás poniendo en tu boca lo que acabas de oír en el telediario de las 3. O sea, la inteligencia, la justa para pasar el día. Sostenibilidad, inclusibilidad, perspectiva de género, empoderamiento, todas estas cosas. Pero aparte de eso, otros términos a lo que me refería yo al principio, de que te cuentan unos objetivos, un porrón de metas y de tal, pero no te dicen la metodología cómo la van a aplicar, ni siquiera, porque esto de la Agenda 2030 se creó en 2015 como tal, ¿no? Basado en los objetivos, en los ODS, estos de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero antes de eso, en el 2000, sacaron otro rollo que se llamaba ODM, que era Objetivos de Desarrollo del Milenio, para cumplir en el milenio. Llegaron al 2015, como nadie hizo una evaluación de los progresos ni de si los objetivos se habían cumplido, no se habían cumplido, no sé qué, bueno, pues cogieron y dijeron, nah, vamos a sacar otro invento que de esto ya se han olvidado, y cogen y de la ODM, esa de Objetivos de Desarrollo del Milenio, pasaron a Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y así llevan
con pactos, reuniones del G7, del G20, del G14, el Club Bilderberg, todas estas reuniones que han tenido ahora del Foro de Davos, todo eso, que es agua de borrajas y hablar de estas cosas totalmente etéreas y tal, pero bueno, con el objetivo que tenemos claro y se ha dicho aquí, ya ha quedado claro, que es quitarnos libertad y pagamos esa pérdida de libertad porque nos dicen vender una seguridad, que vamos a estar más protegidos con ellos. Y vuelvo a lo que quería empezar, ¿no? Palabras que utilizan a la hora de no dejarnos claro, porque no quieren dejarnos claro cómo van a llegar a esos objetivos, empiezan y dicen cosas como eh, queremos, lo que decía Marcos antes, fomentar, apoyar, asegurar, queremos fortalecer, adecuar, mejorar, reconocer, valorar, implementar, proteger, ampliar, modernizar, mantener, potenciar, promover. Pero todo esto, ¿cómo? Aplicar, redoblar, alentar, a racionalizar, minimizar, movilizar, ayudar o aprovechar. Eso, unas cuantas que he cogido, 20 o 30, pero es todo ese tipo de terminología que emplean totalmente difusa, que no llega nada ni que, no llega nada de nada, vamos, porque no están diciendo nada, ¿no? Y otra de las cosas que tenía apuntadas yo, como me vi el vídeo anterior del anterior encuentro que hablaban de los orígenes y tal, y yo vi dos posturas ahí, no enfrentadas, porque estamos todos dentro de la misma cosmovisión, y estas dos personas, Manuel Quesada y Felipe Botalla, que hoy no están aquí, de alguna forma se enfrentaron, entre comillas, bueno, más que nada porque Felipe Botalla lo vi como muy pesimista, como digo yo, nacional pesimista, y sin embargo que Manuel era más optimista, ¿no? Y llegaba a hablar de que esto, cuando hablasteis del origen, pero luego cuando llegasteis al tema de cómo podemos reaccionar o habrá una reacción en contra de todo esto y no sé qué, y Manuel Quesada decía que sí, porque va a llegar a un límite, se dijo en ese encuentro, en ese vídeo que sacasteis anteriormente de esta misma temática, que, bueno, por el tema de la sustitución poblacional que se está llevando a cabo en Europa y tal y cual, que cuando llegase, me parece que lo dijo Ramón Irles, a un 80-20, 80 de población de fuera, halógena, y un 20 de autóctona, que ahí, según Manuel Quesada, iba a haber un estallido social porque era imposible contener aquello y que la gente iba a saltar. Hombre, yo no estoy ni con el pesimismo de Felipe ni con el optimismo de Quesada, de Manuel. Yo creo que seguramente va a haber un término medio que posiblemente sí que se vislumbra algo en ciertas partes de Europa, como efectivamente decía Manuel, en el este de Europa, centro-oeste de Europa, pero que son núcleos de resistencia o comunidades muy pequeñas que lo que van a hacer es no ser resilientes, obviamente, porque esa palabra no va con nosotros, pero sí ser resistentes y van a resistir donde sea, yo qué sé, en el monte, ahí en una cabaña, con lo que puedan defenderse y tal y cual. O sea que quiero decir con esto que no creo, como decía Manuel, en que va a haber un estallido social y la gente se va a rebelar contra esto, porque la gente está tragando, tragando, tragando con esto. Ya nos pusieron a prueba brutalmente con el tema de la pandemia, con ese experimento psicosocial que han hecho. Han visto que tragábamos con todas las barbaridades que nos imponían y cómo nos coartaban la libertad, y nosotros hacíamos el coro al sistema y nos chivábamos del que no llevaba mascarilla y tal y cual, con lo cual yo no creo que vaya a haber un estallido social de aquí a no sé, ni a 20 años, ni a 10, ni a nada. Pero sí que se van a crear comunidades o grupos de resistencia que van a luchar por lo más cercano que tengan, o sea, que va a ser tu familia y tus camaradas de verdad, camaradas con mayúsculas, no camaradas, que se ha prostituido mucho esa palabra también, y vamos a tirar por lo más nuestro, o sea, por nuestro núcleo familiar y que tenga la misma cosmovisión que nosotros. Y es que realmente va a tener que ser así, o sea, a mí es que a mí me da rabia tener que luchar, ya no digo empuñar armas ni nada de eso, pero luchar de alguna manera, aunque sea intelectualmente, o soltar mi discurso públicamente para que me puedan meter en la cárcel por discurso de odio, porque es a que nos van a llevar. Si nos meten en la cárcel, bueno, en la cárcel como mínimo, si no
fusilan, aparte de al principio, pues podernos echar de nuestros trabajos, por dar públicamente nuestra opinión antisistema. Con lo cual, eso, que bueno, era un apunte que había hecho, que ni estoy con el pesimismo de Botalla, de que no hay nada que hacer y van a acabar con, vamos, con nuestra paciencia y no podemos hacer nada. No, sí podemos hacer nada y además Botalla lo está haciendo y los que estamos aquí lo estamos haciendo, escribiendo libros, saliendo en ruedas de prensa, dando la cara en donde nos dejan darla, porque ya cada vez, a mí por lo menos, me dejan Jorge, tú darla en menos sabes, sitios. Jorge, Por eso agradezco que me sigáis invitando aquí y tal. Bueno, nada, eso era un apunte. Jorge, Oye, a tú seguir sabes con... el peligro, tú sabes el peligro que yo veo. Mira, personalmente soy muy optimista, ¿eh? Soy muy optimista, nada depresivo, yo siempre tiro para adelante y estoy muy convencido de que la propia acción y la voluntad llega mucho más lejos que cualquier otro medio. Pero estoy más cerca de la posición de Felipe Botalla en cuanto a Europa. Y lo estoy desde un análisis absolutamente racional. Yo creo que hemos pasado el punto de no retorno. Y fíjate bien que es que lo vemos todo, lo proyectamos hacia el futuro de una manera muy estática, ¿no? Dices, bueno, cuando el 20% sea así y el 80% sea de esta, entonces va a haber un... eso es muy estático, eso es muy estático. La sociedad es mucho más dinámica y además la sociedad improvisa cosas que somos incapaces hasta de prever. Pero fíjate bien donde yo veo el peligro. Vamos a ver. Europa se está islamizando y el Islam es riguroso. Cuidado, es una religión muy seria, ¿eh? Pero muy seria, muy exigente, mm, con un compromiso fuerte, fortísimo entre sus miembros, con unas leyes muy claras y además a las que se le atribuye ese origen divino y es la ley de Dios, ¿eh? Es la ley de Dios. Mirad, ¿sabéis dónde yo veo el peligro? Pues no tanto en que se siga incrementando esa población de musulmanes, sino en que nuestros hijos y nuestros nietos, a los que se les está educando en una falta absoluta de valores, comiencen a ver en el Islam algo intelectual y espiritualmente atractivo y comiencen a convertirse ellos, se ponga de moda y empiecen a convertirse en masa. Porque les ofrezca desde el punto de vista intelectual, personal y espiritual mucho más que la basura que le estamos ofreciendo desde nuestra cultura. Y entonces, cuando eso ocurra, a ver qué hace. Porque ya no son islamistas descendientes de inmigrantes que son ajenos. No, 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 no. Ya son los tuyos. Además, cambiándose el nombre, llamándose tal, ¿eh? Y asistiendo a las mezquitas y siendo ellos el Islam. A ver qué haces ahora. Y eso me parece que lamentablemente va a ocurrir porque por el camino que vamos no se va a poder evitar. Pues yo voy a dar la versión de los hechos. Yo creo que no se puede predecir nada, pues suele pasar algo que cambie drásticamente. Han habido cambios drásticos y tal que no se pueden prever y entonces todo lo que puedas planificar se puede ir a carete. Pero ahora, y que no quiero defender a Vox porque yo no los voto, pero yo recuerdo que hace 15 años en Barcelona o en Cataluña en general, hablar de ciertos temas era tabú. Y cuando lo decíamos solo los que pensábamos de cierta manera o los que éramos de cierta cuerda. Ahora han llegado los liberales explosionistas estos y mucha gente que a lo mejor se sentía taimada o que no hablaba de estos temas, ahora los ha puesto a la palestra y les habla abiertamente. Otra cosa es el proyecto que tienen ellos y el proyecto que tenemos nosotros. Dentro de nuestras, cada uno de su familia, o un tradicionalista, un fascista, un nacionalsocialista, un nacional revolucionario, como tú quieras, no es ni sionista ni liberal. Pero es lo que te digo, o sea, sí puede haber algo que aquí. Y además, Vox no es nuevo. Empezó con la que se fue del PSOE, que montó aquella vasca que montó el partido que estaba Toni Cantú, es que Toni Cantú pasa por todos, que montó aquel partido, aquel Progreso y Democracia se llamaba así,
Después, cuando se desinfló, hicieron lo probaron con Rosa Díez, creo Rosa que es. Díez. Hicieron luego el experimento Ciudadanos, que también ha fracasado, y al final se ha quedado el experimento Vox. Igual que sabes si aquí 10 años sale el experimento más nuestro. Se dejan el liberal por ahí y el sionismo en otro lado. Habrá que rezar. Y mira que yo no soy creyente. Pues hablando de creencias y tal, bueno, yo soy cristiano, mejor o peor, pero soy cristiano. Y claro, si la Agenda 2030 tiene también un fondo o subfondo, bueno, o fondo directamente, que yo creo, en mi opinión, es la destrucción de, ya no de la religión católica, no sé qué tal y cual, es de lo espiritual, estoy hablando, ¿no? De la espiritualidad y primar lo material por encima de todo, el defender a la salamandra de no sé dónde, y el poder del dinero y todas esas cosas, ¿no? En el caso de ver un peligro, el islamismo no sería un combatiente a toda esta cosa de la Agenda 2030, quizás. No digo porque nos vayamos a liar con el islamismo, ni de ninguna manera, pero no puede ser un dique de contención a esto, o lo está siendo de alguna forma. Bueno, Pregunto. también, yo también lo que he visto mucho ahora en mucha juventud y más transversal, o sea, que no son de nuestra cuerda, que el cristianismo está teniendo una segunda, no es una segunda resurrección, pero Correcto. mucho más cristianos, por decirlo de una manera sin falta de respeto a nadie, pero fundamentalistas, o sea, un catolicismo más clásico, más tradicional, Sí, sí. y se puede ver ya no solo en España, sino también en Francia y otros sitios. Que está saliendo un catolicismo que no digo que vayan contra el Papa, pero sí se cuestiona algunas cosas o pone en duda lo que pueda decir el Papa, no a nivel de doctrina, pero sí a nivel de opiniones, como están haciendo. Total. Y eso lo estoy viendo mucho en la sociedad. Ya digo, ya no solo gente de nuestra cuerda que siempre ha sido católica o pagana por esto, pero también más transversal, más gente que es cristiana, más tradicional. Y claro, cuando me cuentan estas milongas del progresismo, hostia, dicen, ¿a mí qué me estás contando? Sí, sí, sí que se nota esa tendencia, algo he visto por ahí, alguna asociación, etcétera. Otro día una camiseta muy graciosa que ponía haz al Vaticano católico de nuevo, algo así, me parece. Pero bueno, yo creo que el Papa este es cualquier cosa, pero católico yo creo que no es. Hombre, yo creo que una cosa que se está demostrando cada vez más cierta es que el Concilio Vaticano II no solamente ha sido un fracaso, sino que ha sido lo más contraproducente que ha ocurrido en la Iglesia Católica en su historia, ¿no? Pues lo que ha pasado con ciertos partidos de nuestra área, que por tanto quieren moverse del sitio para ganar más votos, al final no es que se hayan vendido, es que se han regalado. Mm. Sí, para un lado y para el otro, además. Bueno, yo voy a intentar redirigir esto y voy a hablar un poquito del punto 2, el de acabar con la pobreza. El punto 2 es el de hambre cero, que como bien han dicho antes Marcos, es el típico discurso de Mr. Universo, ¿no? El de vamos a acabar con el hambre en el mundo. Hay muy buenas intenciones, pero hay unos puntos que me hacen mucha gracia. O sea, estamos en contra de la supremacía de las cosas y de la eugenesia, etcétera, etcétera. Pero aquí se hablan en varios puntos, además de acabar con todo ámbito de cosas así, con la producción. Se habla de mantener la diversidad genética de las semillas, plantas cultivadas y animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas. Una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, dando acceso para que los recursos genéticos y conocimientos tradicionales para la distribución. Luego otro punto también que hablamos también otra vez de aumentar las inversiones y tal, desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola de los países de desarrollo, particulares en países menos adelantados. También me hace muchas veces aquí también otra vez eugenesia de plantas de semillas y de animales. Y luego está el punto que no puede faltar como buen liberalismo, que es corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes de conformidad con el mandato de la ronda tal. O sea, que esto significa que Europa les van a quitar todas las ayudas a los agricultores para que nos metan el cultivo de todos los sitios y que nosotros nos muramos de hambre porque tenemos que comprar la comida de fuera, como siempre pasa siempre. Y el resto, bueno, el resto son todo, pues, que hay que acabar con el hambre en el mundo. Pero estos tres puntos me han hecho gracia, ¿no? Un poco que hablan de la eugenesia aplicada a las plantas y a los animales y luego
el liberalismo que no se les puede escapar. Siempre sale el ramalazo ese de acabar con todas las subvenciones. Cuando las subvenciones las crearon ellos, para quitarnos a nosotros la producción. Que yo me acuerdo de los 90 de que hay que bajar la producción de leche, hay que bajar la producción de carne, hay que bajar todo, que os daremos dinero para que pues sigáis vivos. Hasta que de repente no les interesó, ahora te quitamos la subvención y como ya no te queda ni reses, ni te queda granja, ni te queda cultivo, te jodes y te vas a servir cafés en la barra de un bar. No, bueno, vamos a ver, lo que has dicho es, o sea, acabar con el hambre en el mundo. Yo creo que estamos siempre en la misma clave, ¿eh? De lo que se trata es de acabar con los hambrientos, pero acabar con ellos numéricamente. Si es que todo conduce a lo mismo, que quieren quitarse de en medio a 5.000, 6.000 millones de personas. Porque, vamos a ver, si ya no te hacen falta para la producción, no te hace falta mano de obra para sostener el aparato productivo. Ya no te hace falta mano de obra porque la robótica claro, la robótica va a sustituir a esa mano de obra. Robótica y todos los inventos, esto y todas las revoluciones que está viendo aplicadas, no va a hacer falta mano de obra. Claro, si no hace falta mano de obra, tampoco van a hacer falta consumidores para mantener ese aparato eléctrico, ese aparato productivo. Entonces, vamos a ver, todo lo que tú sostengas, aunque sea a nivel de subsistencia, son gente que no sirve ni para consumir y fortalecer el aparato productivo, ni para aportar mano de obra porque no hace falta. Lo único que hace es consumir recursos naturales sin más ni más. Recursos naturales de los que ya se han apropiado, por supuesto, esa llamada élite hipercapitalista mundiales. Esta gente. Se han apropiado. O sea, vamos a ver, el mundo lo tienen claro, el mundo es suyo. El mundo es suyo. Punto pelota. Y entonces pueden decidir cuánta gente va a haber, a qué se va a dedicar y tal, y ya está. Que sobran 5 o 6 mil millones de personas y eso es lo que hay. Se trata de acabar no con el hambre en el mundo, sino con los hambrientos del mundo. Y desde luego, si para acabar con el hambre del mundo, lo primero que se le ha ocurrido y lo primero que de verdad empieza a funcionar muy bien es lo de los grillos y lo de los gusanos, estamos apañados. Y ellos se pueden ir a donde yo te diga. Vamos, hasta aquí vamos a llegar porque no quiero resultar irrespetuoso ni maleducado. Pero vamos, que se pueden, los bichos que se los coman ellos, ¿eh? Yo no pienso comer un bicho ni para probarlo, vamos. En este punto voy a introducir una pequeña cuña. Es evidente que llevamos décadas, no sé si es del principio del famoso Marcuse o quien sea, con una obsesión en reducir la población mundial y cada vez más claramente con un concepto, comillas, a lo bestia. O sea, Bill Gates, fulano, mengano, sotano, quieren ver este mundo con solo 500 millones de habitantes. No quieren dejarlo para sus herederos, ellos quieren verlo. ¿No tendría que ser ahora el momento en el que algún líder espiritual, religioso, tendría que encabezar la protesta o tener la voz en contra de este holocausto? Por ejemplo, ya no digo el Dalai Lama, pero no sé, por alguna, ya no hablo con el Papa de Roma, pero algún líder religioso decir, oiga, que no se puede enfrentar a la humanidad con un holocausto de 6.500 millones de personas y además en un plazo corto. Yo creo que no estamos en tiempo en que pueda surgir un liderazgo. Vamos, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¿Por qué ir contracorriente? Claro, es que no estamos en los tiempos de San Pablo o en los tiempos de Jesucristo, ¿no? En que tú mandabas a 12 discípulos y se desparramaban por ahí
y llegaban a la sinagoga en ciudades de segunda fila y no sé cuánto. Y claro, cuando el poder se enteraba de que alguien estaba difundiendo un mensaje que a lo mejor no le interesaba o que no sabía siquiera si le interesaba o no, pues ya se habían creado 200 adeptos. Ya habías creado una comunidad, ya eso tenía tal. Porque era así como se... pero vamos a ver, hoy cualquier líder para transmitir su mensaje necesita de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están en manos de quienes están. Es más, cuando los medios de comunicación detectan que alguien pretende liderar algo con un discurso contrario a lo que es el pensamiento hegemónico, pues ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos lo que pasa, inmediatamente es cancelado. Entonces, los liderazgos, hombre, que pueden surgir, claro que pueden surgir, pero qué difícil resulta. ¿No? Y siguiendo las normas es imposible, porque claro, ¿quién va a llegar en un cargo político, quién va a llegar arriba sin haber lamido botas, chupado culos y vendido su alma a alguien? Pues que quién va a llegar, es que no tenemos que, pues siendo las normas, las leyes no podrías. Pero un líder religioso eh, El Papa, le importa un pito el actual porque damos por supuesto que creen en que hay otra vida. mira, Y a este le es igual el presente porque él sabe que como mínimo luchará por ganar el cielo. Alfonso, te pongo un ejemplo que es muy reciente. Cuando hemos tenido, o sea, cuando hemos tenido, me parece que hemos tenido dos veces ya, lo de tener dos papas. ¿Por qué te crees tú que se fue el otro? O lo echaron poquito a poco. Y tampoco era muy guerrero, no era como un Pío XI o un Pío IX. Y mira ya lo que le hicieron, imagínate a ver si salirse uno un poco más guerrero. Cuidado que salirse del carril es muy peligroso, es muy delicado, ¿eh? Que no solamente hemos tenido dos papas, sino que hace otro papa y tal, uno duró 30 días, ¿eh? Sacó los pies del plato y mire usted qué casualidad, se murió. Está todo dicho. Sí. Estaba leyendo aquí parte del texto que aparece. Dice, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas, una vez más, resilientes. Prácticas agrícolas resilientes. O sea, vete tú al que está ahí con las lechugas y no sé qué, las zanahorias, cebollas o las plantaciones y tal, a decirle que tiene que hacer una práctica resiliente. Y con Ya está, perspectiva de nada género, más. y con perspectiva de género. ¿Qué me estás contando? Va a decir, ¿no? Vale, y dice que aumente la productividad y la producción, bueno, toda la retórica, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, meten el cambio climático aquí con el tema del hambre, los fenómenos meteorológicos extremos, o sea, todas esas catástrofes que pueden llegar a provocar hasta las propias élites plutocráticas, pero los que pueden provocar ellos, pero que estar atentos no vaya a ser que haya una catástrofe y tal y cual. Vale. Nuevamente se supedita el fin de la pobreza a cuestiones ajenas, como dicen aquí, al cambio climático. O sea, dicen, tenía apuntado aquí, dice, es como si no comes carne y comes insectos, que no es porque seas pobre, es porque eres súper sensible y resiliente al cambio climático, ¿no? Y empiezas a comer grillos y cucarachas, saltamontes y lo que haga falta. Es que yo lo estaba leyendo y, como os digo, lo leí un poco, obviamente, en diagonal, porque no quería acabar chiflado de repetir las mismas palabras y los mismos monotemas y palabras estas del neolenguaje, ¿no? Pero es que, de verdad, alguien con mediana, no sé, sensatez dirá, pero es que es una plena tomadura de pelo a escala global. Y otra cosa ¿Sabes, que os tenía apuntada por allí. sabes qué puntos se han dejado aquí en este bacalao con la pobreza, el hambre y tal, y con las semillas y eso? Se han dejado uno muy importante, pero que hay uno que nos interesa, que es el de acabar con el mercado de futuros, por ejemplo, en África y en América Latina. Tú vas con el mercado de futuros de comprar cosechas a años vista para luego vender, especular con ellas. Igual así ayudas un poquito a las economías y a los productores. Pues si quisieran, claro, pues es todo lo que quería. Esas dos frases que tenía apuntadas, una está muy relacionada con esa famosa frase de la de Chesterton, que al final con todo esto tenemos que acabar desenvainando las palas simplemente para afirmar que el campo y que el prado que es verde, ¿no? Encontré otra de Burke, que es de Edmund Burke y tal,
que también es uno de mis favoritos, sí, de pensadores y tal, dice, en el estado actual de las cosas, casi nos vemos obligados a disculparnos porque todavía tenemos sentimientos humanos normales, normales. O sea, es que no, porque ahora nos hablan de una normalidad, pero como se ha dicho en tiempos de pandemia, la nueva normalidad es la subnormalidad de siempre, porque vamos, que nos hagan comulgar con ruedas de molinos, eso es su nueva normalidad, ¿no? Por eso lo que decía Burke dice que a veces es como que tenemos que disculparnos por tener sentimientos, bueno, sentimientos no, ya, por tener sentido común y hacer afirmaciones que son propias del sentido común, o sea, y por eso tenemos casi que disculparnos. En fin, bueno, seguir por donde Y queráis seguir. quién hemos sido lo que somos ahora. Pues yo el otro día hablaba con Dani en Toledo, el que ha escrito el libro sobre Toledo y los visigodos, que decía yo, y pensar que en España, el motín de Esquilas en Madrid nació porque les prohibían llevar la capa castellana y el sombrero de Arancha para no debatirse en duelo y para no ser reconocidos, y liaron un motín que se hizo famoso y todo, y ya no somos capaces ni de salir a la calle. Nada, nada, es que ese es el tema también. Ese es el tema, el aburguesamiento general de la población, del rebaño este. Y cada vez convierten a más gente, los meten en este rebaño, muy ecosostenible, resiliente y lo que queráis, pero un puñetero rebaño, rebaño, vamos. Creo que las ovejas tienen más aquí que mucha de la población que anda suelta por allí, por las calles, de verdad. En fin. Pues mira, en relación con este neolenguaje, ¿no? Que se nos está instalando y con esta ideología y demás y tal y cual, resulta que el otro día me preguntaron, dice, oye, ¿a ti te gustan las mujeres? Y digo, hombre, a mí, claro que me gustan las mujeres. Y llámame loco, pero preferiblemente me gustan que no tengan pene. Y además tienes No, que si, especificar. si no tienen pene, casi las prefiero. Joder, ¿dónde vamos a parar? Claro, claro. Es acojonante. Hay un ejercicio, yo no sé si os puede interesar, hay un ejercicio que he hecho con estos puntos, ¿no? En los que a lo que dice he anotado lo que realmente son, van a ser y quieren ser. Si crees que es de interés, pues ¿vale? Venga, mira. Pues por ejemplo, fin de la pobreza. ¿Qué significa todas estas cosas que ya hemos visto, que Jorge nos ha explicado tan divinamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues nada, que van a reducir la reducción o sea, la población, van a reducir la población para acabar con los cientos de millones de pobres que hay. Pero ni más ni más menos. Acabar con el hambre en el mundo. ¿Qué nos están diciendo? Pues que piensan hacernos comer gusanos y toda clase de insectos. Salud y bienestar. Salud y bienestar. ¿Qué significa esto? Pues fomentar el aborto. Garantizar una vida sana, promoviendo el bienestar de todos y todas en todas las edades. Pues chicos, el aborto. Dice educación de calidad. Muy bien. Pues esto significa una educación ideológica de baja calidad y sin exigencia de mérito o esfuerzo. Con lo Total. cual, ni te eduque, ni te sirva, ni nada. Nada. Punto 5. Igualdad de género. Bueno, pues esto quiere decir, igualdad de género significa superioridad de la mujer, destrucción de la identidad sexual, situar al hombre en la escala más baja de las nuevas identidades que han surgido. Al hombre heterosexual, situarlo en la escala más baja. Agua limpia y saneamiento. Pues, ¿qué significa esto? Que van a privatizar el agua, que se van a hacer con la gestión de los recursos y la van a privatizar. Y todo pues te va a costar 1 millón. O sea, vamos a pagar el agua a precio de oro. Eso es lo que significa. Punto 7. Energía asequible y no contaminante. ¿Pues esto qué significa? Pues transición energética, ¿estamos? A sistemas a los que no, o sea, que no se han evaluado
que son carísimos y además que son ineficientes, porque son ineficientes. Trabajo decente y crecimiento, bueno, en lo que a la energía asequible y no contaminante, lo que vamos a hacer es pagar a los inversores del nuevo orden la nueva revolución industrial, porque la estamos pagando vía subvenciones, asegurándole una rentabilidad de no sé qué, es decir, convirtiendo un producto que tenía que ser empresarial, pues lo estamos convirtiendo en un producto financiero subvencionado con los impuestos de todos. Es decir, pagamos la nueva revolución industrial, se la pagamos a la oligarquía. Bien, trabajo decente y crecimiento económico. ¿Qué significa? Destrucción del trabajo de calidad y con protección social. ¿Estamos? O sea, trabajos de ínfima calidad. Eso es lo que significa ese punto. Otro punto. Industria, innovación e infraestructura. Pues significa la desindustrialización de Occidente, fundamentalmente la desindustrialización de Europa, ¿estamos? Para acabar con su competitividad. Ya os digo, fijaros bien, ya os digo que el gran motor de Europa occidental, o de Europa hoy, el gran motor de Europa es Alemania, ¿no? Bueno, pues que sepáis que gracias a la guerra de Ucrania, que va a servir para perpetuar la división de Europa, que es lo que se pretende y lo que se viene pretendiendo, ya digo que desde el siglo XIX y con muchísima fuerza durante todo el siglo XX, es lo que se pretende por todos los medios que Europa esté dividida. Bien, pues se trata de acabar con la competitividad. Ah, bien, os estaba diciendo, Alemania tiene el 30% de su industria en jaque. ¿Por qué? Porque el 30% de su industria es de consumo intensivo de energía. Entonces, con la guerra de Ucrania, con la destrucción del oleoducto el Nord Stream 2, ¿eh? Y con el cierre de las centrales nucleares y con el no a las nucleares, pues resulta que ya el 30% de la industria alemana está tocada. Eso significa que industrialmente Europa está empezando a dejar de significar nada en el mundo. Número 10. Reducción de las desigualdades. Muy sencillo, más impuestos. Y muchos. Ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué significa esto? Ciudades de 15 minutos, que no son ni más ni menos que gulag y guetos del siglo XXI. No son otra cosa, ¿eh? Producción y consumo responsable. Pues ni más ni menos significa pérdida de soberanía económica. ¿Eh? Y, hombre, vamos a ver, producción y consumo responsable. Por lo visto, ni quienes producen ni quienes consumimos parece que somos responsables. O sea que No, eso y hay que aquí arreglarlo, ¿no? añado una cosa, que esto es lo que antes tú le dabas la ropa de tu hermano y ahora la vas a regalar de un desconocido. Porque no puedes pagarte la ropa nueva. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues yo creo que hemos terminado. Hemos dicho los 17, si no me equivoco. No, te has quedado en el 12, creo. ¿12 me quedó? 12. Ah, pues, Entonces, sí. pues vamos a buscar el siguiente, que tiene que estar por aquí. Sí, aquí está. Ah, sí, sí, espérate. Este es el clima. Está aquí, el 12, producción y consumo responsable. Vale, correcto. Sí, ahora viene lo de la acción por el clima, ¿no? Bueno, pues esta es una nueva religión que sirve para absolutamente todo, para justificar absolutamente todo, ¿no? Bueno, vida submarina, pues acabas con la pesca, ¿eh? Y a comer bichos. Número 15. Número 15. Vida de ecosistemas terrestres. Pues mire, esto significa reducir la superficie cultivable. Paz, justicia e instituciones sólidas. Esto significa gobernanza mundial y extinción de las naciones con el fin correspondiente de la soberanía nacional. Y 17.
alianza para lograr los objetivos. Bueno, pues deuda y dependencia de los acreedores, estamos, porque llegado a un determinado nivel de deuda, lo que estás vendiendo es tu soberanía. La deuda se paga siempre y cuando no puedes pagarla, se paga con soberanía. Ahora sí creo que hemos terminado ya. Pues yo creo que si Jorge, si dice algo para despedir, yo creo que ya despediríamos. Ya si quieres cerrar ya, pues. Que ya Bueno, pues algo sí que puedo decir, que todo esto que nos tratan de vender, cada etapa de estas de la agenda y tal, nos lo venden como un progreso. Obviamente nosotros no nos van a, no nos van a engañar, ¿no? Pero bueno, que por si acaso alguien nos lee o nos oye cuando coloquéis este vídeo, al final es todo lo contrario, obviamente, de progreso no tiene nada. Y más cuando nos lleva, como hemos estado viendo, y todavía nos quedan cositas por ahí por ver, como una imposición de un nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial que es antinatural. Y por el hecho, considero yo, de ser antinatural, pues por tanto debe de estar destinado al fracaso. Si vas contra la naturaleza, te rebelas contra la naturaleza te va a pegar un guantazo de vuelta que no la vas ni a ver, ¿no? Por eso tengo cierta esperanza, ¿no? Aparte de lo que comentaba ya antes, de estos pequeños núcleos de resistencia, lo que comentabas tú también de esas asociaciones que están volviendo a cierto tradicionalismo y una espiritualidad, sea de la religión ya que sea, que bueno, que puede ser una frontera o un muro para contener todas estas barrabasadas que nos tratan de imponer, ¿no? Porque vamos, lo que tengo claro es que quien nos está ofreciendo seguridad a cambio de sumisión, vale, lo que está haciendo es negar nuestro derecho a vivir en libertad y ya solo lo que desean es un vasallaje. Ya sabemos de sobra que la peor forma de esclavitud, pues es aquella que además aceptamos voluntariamente, que no es nuestro caso, que no la vamos a aceptar voluntariamente, ni aunque vengan, no sé, los de Azul y de la Porra aquí a casa a cogerme, porque, vamos, no será la primera vez y no será la última. Y hay que oponer no resiliencia, pero sí resistencia a todo eso. Y no debemos aceptar pues ninguna nueva normalidad de estas, ¿no? Por miedo a la muerte, ¿no? Ya sea en forma de pandemia o una guerra que se inventen con intereses monetarios por ahí, o con el miedo del hambre, o con el miedo de la pobreza, o con el miedo de la sequía. Si no es la sequía, son las inundaciones, todo lo contrario, el calentamiento. Si no es el calentamiento, el enfriamiento, ¿no? Todo este miedo, porque este miedo al final, pues yo creo es el germen de la negación de la vida. Y aquí estamos por algo, estamos para vivir y estamos para vivir libremente. Y nada más, por mi parte. No, no suena el término resiliencia más a resignación Sí, que a total. resistencia. sí, es lo que he dicho yo, que es Resignación. que te Es das que sí. latigazos y que tú los aguantas. Es la descripción que he hecho desde la RAE era eso. O sea, Resignación, la efectivamente. adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversos. O sea, Claro. no es un principio estoico, es un No principio. resistir. Tú coges, te dan latigazos y tú aguantas el dolor. Total, total. Es He así. llegado a esto, tengo que Resignación. aceptarlo. Resignación y te lo venden como que es algo bueno, ¿no? Pues esa es la filosofía del nuevo orden mundial. Ya está. De Bueno, todas formas, es una palabra, perdón, que cruje y hace dolor a los oídos. Total. bueno, señores, hoy hemos desgranado 3 puntos de los 17, pero quedan más. Vendremos otra vez y continuaremos con ellos. Y como hemos visto, sí, hay cosas que son muy de mis universo, pero hay otras que no lo son. Y están diciendo exactamente lo que van a hacer con nosotros y algunas hasta cómo lo van a hacer, sin esconderse. Sin más, buenas noches y hasta la próxima a todos.